Bienvenido a Vale Perú, la voz informante del Perú. Suscríbete y comparte esta información. Lamentablemente, durante los últimos 5 años para mí ha sido muy duro desde que una señora, yo imagino que pagada o no sé qué cosa le dieron para que se atreva a mentir de esa manera sobre un tema que es tan delicado. Nosotros hemos podido probar mentira tras mentira que había dicho esta señora ante la Fiscalía durante la investigación preliminar. Pero más allá de eso, la violación es un crimen clandestino, donde se supone que aunque no hayan testigos, que es raro que lo hayan, el fiscal le basta con la denuncia para poder acusar. Entonces, después de haber una investigación que debió durar 8 meses, ha durado prácticamente 5 años, porque la misma Fiscalía se ha movilizado al lugar donde están los testigos, ya que nunca acudieron. Entonces los ha interrogado en cada sitio, ha visto todos los periféricos, y nosotros con documentos, con testigos y con peritajes hemos demostrado que ha sido metida cada una de las cosas que ha dicho esta señora. Pero eso no bastaba, porque el fiscal, vuelvo a repetir, en caso de violación le basta con el testimonio de la persona que denuncia. Pero ese testimonio también se ha visto desmentido por sí mismo en 3 puntos que son importantes. Tiene varias versiones sobre cómo me reconoce a mí. En una versión dice que está en la Plaza de Armas y me ve en la puerta del Palacio. En otra versión dice que estaba en la Plaza de Armas comiendo o chacheando su coca y yo pasé caminando a su costado y ella camina hacia mi lado hasta alcanzarme y me mira cara a cara, etcétera. Entonces son varias versiones de cómo me conoce. Además de eso, algo que es importante es que jamás pudo reconocer, a pesar de las varias descripciones que ella da, ninguna coincide con la que yo tenía en el año 88. O sea, no ha podido describir absolutamente nada en mi persona del año 88. Y la tercera, y la más, creo que la definitiva, es que ella manifiesta que en ambas ocasiones que fue violada, el año 88, ella estaba con su hijo a la espalda, un niño de 1 año más o menos, a la espalda, y que el violador le quitó al niño, lo tiró al suelo y la violó. Y resulta que el mismo fiscal es el que descubre que ese niño no había nacido en el 88, ese niño nació en octubre del 89, y para tener 1 año ya era el 90, es decir, ella jamás tuvo un hijo el año 88. Esto ha bastado y ya lo ha considerado el fiscal suficiente para desacreditar totalmente también esta denuncia, que ha resultado totalmente falsa, solamente para perjudicarme, y estoy seguro que detrás de esta persona hay otras, tal vez que yo pienso que puede ser una ONG. ¿Y por qué razón y cuál sería, digamos, la motivación? Usted ha dicho inicialmente que presume que esta denuncia que provino de la señora Isabel Rodríguez Chipana, habría habido, digamos, algún tema de dinero de por medio. Y después ahora nos dice lo de la ONG. Entonces, ¿cómo conecta usted y cuál sería la razón que usted señala? Claro, a ver, desde el comienzo yo aseguré que ella decía mentiras porque era algo que nunca había pasado. Era la primera vez en mi vida que veía a esta señora. Si una persona que, número uno, no es una señora, digamos, digna, santa, porque ella ha sido una terrorista arrepentida, ha participado con los mandos, y esto lo digo recién porque no digan que porque es terrorista entonces es bueno violarla. O sea, yo jamás he pensado así, y no se debe pensar así. Pero para el caso sí tenemos que tener en cuenta que esta señora no era una santa, ha sido terrorista. Los terrenos donde ella vive, los terrenos que soy dueña actualmente, se lo dieron los terroristas en premio por ser mando, y nosotros hemos presentado esas pruebas en el juicio, donde le asignan estos terrenos la comunidad porque ella era mando terrorista. Entonces, una persona con estos antecedentes es fácil de captarla, y sabemos nosotros
que a ella le han obsequiado un terreno y una cantidad de dinero para que venga a decir mentiras a mi juicio. Lo que falta, y estamos tratando de lograr tener testigos de esto, es que estas personas que conocen el tema, que saben que son testigos presenciales del hecho, se atrevan a decirlo públicamente. Porque, lógicamente, yo lo que voy a hacer es denunciar a esta señora, de todas maneras, por lo que ha hecho, porque ella ha cometido perjurio, ha mentido. Y esto me ha originado un daño irreparable. Ustedes no tienen idea de lo que ha sufrido mi esposa, mis hijas, mis familiares, mis amigos. Cuando salió esta noticia, todos los medios de comunicación hicieron primeras planas. A mí me han martirizado durante meses y años con esto. Y no es justo. Ahora, sobre el caso Bustíos, esta señora es la principal testigo que dice que yo asesiné al señor Bustíos. Según esta señora, la persona que lo vio, que la viola a ella, es la misma que mata a Bustíos. Si yo no la violé y ya está demostrado por la misma fiscalía, ¿cómo puedo ser yo el asesino de Bustíos? O sea, sí, eso es imposible. Así que ya el caso del señor Bustíos prácticamente está cerrado. Yo supongo que lo deben cerrar máximo en un mes o 2 meses. Señor Urresti, buenos días. Quería tocarle el tema político-judicial que estamos viviendo en estos momentos en torno a la figura del presidente y otros temas vinculados, por ejemplo, con licitaciones otorgadas en Petroperú. Si algo he aprendido yo en todos estos años de lidiar en la justicia y además siendo ministro del Interior, si algo he aprendido, y también contra la minería ilegal, si algo he aprendido es que los fiscales son autónomos, autónomos entre comillas, ¿me entienden? Los fiscales y sobre todo aquellos que no están nombrados dependen normalmente del que los llamó. Su jefe, el que les dice qué hacer y qué no hacer, es el que los nombró. Y eso sucede también en el Poder Judicial con aquellos jueces que son nombrados. Aparentemente son independientes, mentira, dependen de la persona que los nombró, porque esa persona que los nombró los puede regresar al pueblo del que los sacaron a ganar de nuevo 10.000 y dejar de ganar 25.000 más carro y más todas las gollerías que tienen. Entonces, esto lo he vivido en carne propia, no me lo han contado. Entonces, el manejo del Poder Judicial, la fiscal de la Nación puede salir a decir, y es totalmente cierto cuando lo diga, de que cada fiscal es autónomo, o sea, eso lo dice la ley, eso así debería ser. En la práctica no funciona así. En la práctica, cuando quieren obligar o manejar a un fiscal para que vaya por un camino o por otro, hay medidas que pueden tomar, como en este caso, esta investigación. Usted sabe lo que es investigar algo cuando lo están investigando usted, justamente para que no investigue lo que usted quería investigar, ya la cosa se pone pues muy difícil. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del actual gobierno en los meses que lleva en funciones, específicamente en los campos que usted conoce más, que es el campo de la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. En los últimos años, no solamente este gobierno, sino el anterior también, o los anteriores, no le han dado a la seguridad ciudadana la importancia que merece, y esto ha originado que la policía se atrase cada año más en logística, en lo que debe tener para combatir el crimen, no solamente logística, sino también personal. Pero más allá de eso, el enfoque que se le está dando no es el adecuado, porque las unidades que ven, por ejemplo, crimen organizado, que ven narcotráfico, etcétera, tienen personal especialista, personal, si no es suficiente, si no es lo ideal, por lo menos se acerca lo suficiente para hacer su trabajo. Y eso quedó demostrado durante cuando estuvo de ministro el señor Basombrío, donde él puso a la luz de las noticias constantemente las detenciones que se hacía por crimen organizado. Lo que en este momento tiene a todo el país en vilo no es el crimen organizado, no es el narcotráfico, no son estos delitos, digamos, de banda. Si no
Lo que los tiene en vilo es la delincuencia callejera, o sea, los delitos más comunes, el arranchamiento, los marcas, el hecho de que no puedas ir al paradero sin pensar en que te asalten, el hecho de que no puedas caminar por una calle. O que te puedan matar porque armas hay en todos lados, señor Urresti. Así es. Sí. La proliferación de armas es cada vez mucho más complicada, o sea, de controlar, porque las armas han bajado mucho su precio. Una pistola que uno compra legalmente puede costar $400. Entonces, comprarle en extranjero, traerla, o que traigan por nuestras fronteras que tienen tantos poros, que son tan porosas, es fácil. Entonces, eso hace que efectivamente haya muchas más armas en las calles y que la violencia de los asaltos callejeros sea cada vez mayor. Quieren que no se demore segundos, entonces bajan con armas y si te opones te disparan. Entonces toda la gente vive en un clima tenso. Yo mismo, por ejemplo, solamente me siento seguro cuando el que sale a la calle soy yo, porque finalmente yo sé defender algo con 2 pistolas y no es la primera vez que me enfrento a maleantes. O sea, lo he hecho como ministro, lo he hecho directamente y personalmente cuando estuve como gerente de seguridad ciudadana en Los Olivos. Nos hemos agarrado a balazos con los delincuentes en varias oportunidades y yo no tengo temor. Sin embargo, cuando tiene que salir mi esposa, mis hijas o mis nietos, por ejemplo, que tienen que ir a algún sitio, yo como cualquier padre de familia, cualquier abuelo, sufre. Tengo miedo, o sea, no estoy tranquilo hasta que me digan que ya regresaron, o estoy llamando todo el día a mi familia, a mis hijas sobre todo, cómo va, esto porque tengo temor de que en cualquier momento, y los consejos, cuando salgas, cuídate, no lleves el celular a la mano, no lo tengas, si te roban, entrégalo, por favor, que lo material se recupera. A eso hemos llegado, o sea, prácticamente a rendirnos ante la delincuencia. Y hay formas de lograr acabar con la delincuencia. Hay formas que se tienen que ejecutar de inmediato, aunque sea con el personal que tenemos. Pero ¿cuáles son esas fórmulas? Porque usted mismo fue ministro del Interior y no recordamos que haya cambiado la tendencia de la cifra durante ese periodo. ¿Cuáles son esas fórmulas que deben aplicarse? Ahora. Sí, mi querido amigo, cuando yo fui ministro del Interior, la sensación de seguridad subió un montón. Si alguien recuerda un ministro del Interior, soy yo, y no fue porque hice un mal trabajo, sino al contrario. Pregunte usted en las calles, ¿qué ministro del Interior recuerda? Si el único que recuerdan es Urresti. Sí, no le pregunto por la sensación, sino por las cifras. Sí, pero vamos a eso. Nosotros, aparte de haber capturado a los 5 más buscados en ese tiempo, por ejemplo, ahí tenemos una doble vara también. ¿Quién critica al actual ministro del Interior, al actual gobierno, por no capturar, por ejemplo, a estos, no me acuerdo qué nombre le han puesto? Dinámicos del centro fugados en Bolivia. Pinturita y compañía. A Pinturita, etcétera. ¿Por qué no hay esa presión de los medios para que los capturen? Porque yo cuando era ministro había una presión tremenda para que capture a Orellana y etcétera, y cumplimos con capturarlos. Logramos la lucha contra el crimen organizado y me estarán escuchando en Trujillo y hasta el norte, en Mala, en Chincha, de Trujillo hasta el sur. Logramos capturar bandas importantísimas, pero lo más importante fue que supimos luchar contra la delincuencia callejera. Pusimos y con medidas prácticas. Por ejemplo, la gran cantidad de robos que se realizaba, una alta cantidad, era la vía de evitamiento y la primera salida de la Panamericana Norte, de Javis hasta Los Olivos. ¿Qué hicimos? Pusimos 2 policías en cada puente peatonal y bajaron dramáticamente el número de robos en la vía de evitamiento de la Panamericana Norte. Y eso se acuerda todo el mundo. Yo salí del ministro, duró un mes más ese servicio, y siempre el nuevo ministro se olvida de lo bueno que se ha hecho antes y comienza a descubrir la pólvora. A propósito de su condición de exministro del Interior, quería preguntarle, señor Urresti, ¿cuál es su opinión sobre esta operación reciente que, no se realizó al final, con venezolanos que iban a ser trasladados a su país? ¿Qué opinión tiene? Y sobre todo, permítame remitirme a un tuit suyo, escrito hace 3 días, en el cual se refiere justamente a esta operación fallida. Y yo voy a leer textualmente, no estoy de acuerdo con este tipo de expresiones, pero lo voy a leer. Que era idiota. Siempre sospeché que era idiota. ¿Esa es la forma de expresión o ese es lo que piensa usted del ministro del Interior?
Efectivamente. Siempre, mi opinión, cada vez que lo escuchaba a este señor, me parecía un poco, bueno, no hay otra palabra porque se puede ofender gente que sufre algún tipo de enfermedad de este tipo. Entonces, ¿a qué palabra se refiere? Una palabra que lo define mejor es idiota, ¿no? Entonces sí, siempre lo he pensado y lo estoy corroborando. O sea, es como que a mí me ofrezcan ser ministro de Justicia en cualquier gobierno. Yo, ¿con qué cara voy a aceptar ser ministro de Justicia? Tendría que ser idiota para aceptar un puesto para el cual no estoy capacitado. Y tendría que descansar mis decisiones en lo que me digan mis asesores, sin tener, cuando los asesores solamente nos dan elementos de juicio para que tú puedas tomar una mejor decisión. Si tú no, por ejemplo, en el caso de nuestro presidente, que lamentablemente no ha sabido rodearse de los asesores de nivel y de los ministros de nivel, que también tienen que asesorar en los diversos campos. Entonces, si no está capacitado y solamente va a hacer lo que le dicen los asesores o los ministros, normalmente se produce todo este tipo de problemas que estamos viendo. Entonces, igual sucede en el Ministerio del Interior. Si este señor no está capacitado, va a hacer lo que los asesores le digan, y los asesores no siempre tienen la razón. Por eso uno tiene que tener una base. Por eso que se necesitan los mejores en los puestos, y los mejores escogen a los mejores asesores, aquellos que puedan darle luces sobre el trabajo que están realizando. Y eso no se está dando, definitivamente no se da en el Ministerio del Interior, sino veamos cómo la delincuencia nos ha tomado ya por asalto. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se siente seguro en la calle. Y al margen de este calificativo, ¿qué motivaciones cree usted que hubo en esta intención de traslado de venezolanos a su país, que al final no se concretó? Es fácil de entender, eso ha sido una idea genial de algún asesor para levantar la imagen del presidente, para hacer creer que se está cumpliendo lo que el presidente de manera xenófoba dijo en su discurso, que todos los delincuentes extranjeros tienen 7 días para abandonar el país, y han pasado 100 días y pues es lógico que nadie haya ido del país. El migrante, y los peruanos tenemos millones de migrantes, no cientos de miles, sino millones de migrantes, tiene que ser tratado de acuerdo a las leyes del país donde llega. A los migrantes solamente se les trata de manera como le da la gana al gobernante de turno en las dictaduras y en las monarquías, donde hay una persona que decide sola qué hacer. En cualquier otro caso tenemos que atenernos a las leyes que hay para los extranjeros, porque si nosotros vamos a hacer eso con unos supuestos, porque las finales ni siquiera tenían antecedentes de haber robado acá. Si vamos a hacer esto con los delincuentes extranjeros, tendría que ser con todos, con los americanos, con los holandeses, debería existir una ley para eso. Si nosotros damos una ley semejante, es lógico que todos los organismos de derechos humanos van a caernos encima, porque eso sería una locura. Bueno. Entonces el tratamiento que se le tiene que dar a los migrantes es lo mismo. Lo que han hecho ahí fue un show que les salió mal, que les salió pésimo, y que en lugar de mejorar la imagen de seguridad y la imagen del presidente, simplemente fue una raya más al tigre. Lo dejó en ridículo, como se está quedando en ridículo en muchas cosas. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Daniel Urresti. Tomamos nota entonces de que su proceso por... Vale Perú, noticias del Perú para el mundo. Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones y seas el primero en enterarte del acontecer nacional.